El polvo de Redemption Gulch se posaba sobre todo, un fino polvo rojo que cubría tanto la esperanza como la desesperación. Se aferraba al sudor de la frente de un hombre, se asentaba en los pliegues del vestido de una mujer y le daba al aire un sabor terroso. En el borde del mercado, donde los puestos respetables daban paso a la periferia, una joven estaba de pie junto a una olla humeante. Al abrirse paso entre los flecos, una joven se encontraba junto a una olla humeante. Se llamaba Ann Lee, y el azul claro de su vestido campestre era un destello de cielo que desafiaba el marrón infinito del pueblo. Un pequeño cartel pintado a mano anunciaba «Comida de tierras lejanas», pero la mayoría simplemente la llamaba «La cocina de los extranjeros». La observaban, con una mezcla de curiosidad y sospecha en sus ojos, pero pocos se detenían. Hoy era diferente. Un hombre se acercaba a su puesto, y sus pasos eran tan deliberados que silenciaron el murmullo del mercado a su alrededor. Era alto, de complexión delgada pero fuerte, y la pistola en su cadera no era para lucirla, era parte de él, pulida por el uso y la familiaridad. Garrett. El nombre era un susurro que viajaba desde el salón hasta la tienda general. Un nombre que significaba problemas. Mejor dejarlos en paz. Se detuvo frente a su pequeño mostrador de madera, su sombra cayendo sobre sus ollas, el aroma de jengibre, estrella, anís y hirviendo. El caldo se elevó hacia él, un aroma extraño en un mundo de polvo y tocino frito. Ann Lee no levantó la vista, concentrada en el cucharón que sostenía. «No pruebes mi comida», dijo. Su voz era baja, no una súplica, sino una orden. Era una advertencia extraña para alguien que intentaba vender sus productos, y el silencio a su alrededor se hizo más tenso. Los ojos de Garrett, del color de un cielo tormentoso, recorrieron la pulcra disposición de los cuencos, las verduras cortadas con esmero, el paño limpio con el que ella limpiaba la encimera. No vio solo una comida, sino un acto de profundo cariño en un mundo indiferente. Tomó una pequeña cuchara de porcelana. El puñado de curiosos contuvo la respiración. «Te dije que no», repitió ella, mirándolo finalmente. Sus ojos eran oscuros, y en su profundidad no vio miedo, sino un cansancio profundo que rozaba la rebeldía. Era la mirada de alguien que había marcado un límite tantas veces que estaba harta del polvo. La ignoró. Mojó la cuchara en un cuenco de cerdo estofado a fuego lento y brillante, y se la llevó a los labios. El pueblo observaba, aguardando el veredicto. ¿Lo escupiría? ¿Se reiría? ¿Volcaría la mesa? El momento se prolongó, tenue y frágil. Cerró los ojos. El sabor que floreció en su lengua no era solo comida. Era una historia, de un largo viaje, de un recuerdo bañado por el sol, de una tristeza tan profunda que se había vuelto sabrosa. Era el sabor de un lugar desconocido, pero que, sin embargo, sentía que le resultaba familiar. Tragó saliva. Abrió los ojos y la miró. La miró de verdad, más allá del rostro extraño y el vestido sencillo. El pistolero, el hombre que había desafiado a la muerte en docenas de calles polvorientas, se quedó en un silencio absoluto y profundo. Simplemente se quedó allí, cuchara en mano, mientras el mundo esperaba una violencia que nunca llegó. La razón por la que pronunció esas palabras, la razón por la que su advertencia resonó como una puerta cerrada, se remonta a miles de kilómetros de distancia y a toda una vida atrás. Comenzó en un pueblo donde el aire tenía sabor a sal marina y la tierra era fértil. Su padre era un erudito que se había convertido en cocinero. Un hombre que creía que la memoria era el ingrediente más poderoso.
Le enseñó a An Li que una receta era un mapa del corazón, una forma de reencontrarse con los seres queridos perdidos. Dar de comer a alguien, decía mientras doblaba con destreza una empanadilla, es compartir tu esencia. No se la ofrezcas a quienes la destruirían. No fans habían venido a este país por oro, sino por una promesa, un atisbo de un lugar donde el trabajo de un hombre podía construir un futuro. Pero la promesa era una mentira, escrita en un idioma que no podían leer. El trabajo en el ferrocarril había destrozado el cuerpo de su padre. El sol implacable y la crueldad del capataz le habían robado la luz de los ojos. Murió en una tienda de campaña, sin más pertenencias que un juego de cuchillos desgastados y las recetas que guardaba en su memoria. A An Li solo le quedaron sus últimas palabras, un susurro febril contra la guarida del campo de trabajo. No dejes que nos borren, haz que prueben nuestra memoria. Así que ella había venido a Redemption Gulch, un pueblo que parecía hacer honor a su nombre solo de nombre. Aquí no había redención, solo juicio. Usó el último dinero que les quedaba para comprar un pequeño espacio al borde del mercado, un lugar que nadie más quería. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, su pequeña estufa como un faro parpadeante en la penumbra del alba. El trabajo era su ritual, su plegaria. El rítmico golpe del cuchillo era una meditación. El lento hervor de un caldo era una lección de paciencia. Cocinaba no para ellos, sino para él. Para el recuerdo de sus manos, su voz, el sabor del hogar. Las primeras semanas fueron brutales. La gente pasaba con el rostro contraído por la desconfianza. La llamaban basofia, comida pagana. Un hombre le pagó 5 centavos solo por el placer de escupir un bocado al suelo frente a ella. Después de eso, algo en su interior se endureció. Las palabras de su padre adquirieron un nuevo significado. Compartir su espíritu era un acto sagrado, y sus espíritus estaban cerrados, sus paladares envenenados por el prejuicio. Así que dejó de intentarlo. Ella cocinaba, y si querían comprar, podían hacerlo, pero no los invitaba a entrar. No los invitaba a entrar. No les rogaba por su aprobación. No prueben mi comida, se convirtió en su escudo. Era una prueba. Si respetabas ese límite, no eras digno. Si lo traspasabas, eras simplemente otra persona que intentaba quitarle algo. Era una creencia solitaria y amarga, pero era todo lo que le quedaba. Era la coraza que protegía el recuerdo de su padre, y no permitiría que nadie la traspasara sin luchar. Garrett era un hombre de observaciones silenciosas. Había llegado a Redemption Gulch un mes antes, no buscando trabajo ni problemas, sino un lugar tan brutalmente mundano que su pasado no pudiera encontrarlo. Alquiló una habitación encima del salón y pasó sus días observando el ritmo lúgubre y predecible del pueblo. Vio las pequeñas crueldades, las jerarquías de poder que se manifestaban en la forma en que el alcalde Thorne saludaba con un gesto de respeto a algunos e ignoraba a otros. Vio al sheriff, un hombre llamado Miller, que solo hacía cumplir la ley cuando convenía a los intereses de los poderosos. Era un pueblo como cualquier otro, una herida abierta disfrazada de comunidad. Y él la vio. Desde su ventana, observaba a An Li montar su puesto cada mañana. Veía la deliberada gracia en sus movimientos, la manera casi reverente en que manejaba los ingredientes. Veía a los habitantes del pueblo pasar de largo, con un desprecio tan evidente como el polvo en sus botas. Él la vio alzar la barbilla un poco más cada vez. Nunca se inmutó, nunca suplicó, simplemente resistió. Su presencia un silencioso acto de desafío
contra la asfixiante conformidad del pueblo. Él sabía lo que se sentía. Su propia vida había sido una larga sucesión de actos similares, aunque los suyos eran más estridentes, marcados por disparos y el sabor metálico del miedo. Tenía una reputación que no había buscado, pero que se había visto obligado a mantener. Una sombra que lo seguía, susurrando sobre los hombres a los que había enterrado. Estaba harto de todo eso. Estaba harto del peso del arma, de la constante evaluación de amenazas, del vacío que quedaba tras la violencia. Lo que lo atrajo a su puesto no fue el hambre, no en el sentido tradicional. Anhelaba algo más, algo auténtico en esta ciudad de apariencias. Vio en ella una fortaleza que reconoció, pues reflejaba la suya propia, aunque de una forma más silenciosa y resiliente. Ella libraba sus batallas con un cucharón y una olla de caldo hirviendo. Él luchaba las suyas con plomo y pólvora. Se preguntó quién era más valiente. Cuando decidió cruzar aquella calle polvorienta, fue un acto consciente. Quería romper la regla tácita del pueblo, cruzar la línea invisible que todos habían trazado a su alrededor. Su advertencia, «No pruebes mi comida», fue inesperada. No era la súplica de un comerciante desesperado. Era la de un guardia en una puerta. Lo comprendió al instante. Ella protegía algo preciado. Y en ese momento, probar su comida se convirtió en algo más que una simple curiosidad. Se convirtió en una necesidad. Tenía que saber qué valía la pena proteger con tanto ahínco en un lugar como este. Cuando llegó el sabor, fue la respuesta. No era solo cerdo y especias. Era el sabor del honor. Era el sabor de un recuerdo que se mantenía vivo contra viento y marea. Era la verdad silenciosa e inquebrantable en un pueblo construido sobre mentiras, y lo silenció más por completo que cualquier amenaza. La peregrinación diaria del silencioso pistolero al puesto de Ann Lee no pasó desapercibida. Garrett llegaba al mediodía, dejaba 3 monedas sobre el mostrador y comía un plato de lo que ella hubiera preparado. No hablaba mucho. Un asentimiento era su saludo, otro su agradecimiento. Pero su presencia resonaba con fuerza en el ambiente social del pueblo. Los mismos hombres que antes la despreciaban, ahora la evitaban. Las mujeres que antes murmuraban entre dientes, ahora guardaban silencio cuando él se acercaba. Su silencio era un escudo, más efectivo que cualquier muro. Pero la protección de uno es una amenaza para otro. El alcalde Thorne era dueño de la mitad del pueblo, incluyendo el salón que vendía estofado tibio y filetes grasientos a los mineros y rancheros. El pequeño negocio de Ann Lee era una miseria, pero representaba una variable incontrolable, una afrenta a su dominio económico absoluto. Más aún, el respaldo de Garrett le otorgó una legitimidad que Thorne no soportaba. Él gobernaba su pueblo a base de miedo y conformidad, y ella no representaba ninguna de las dos. Los problemas comenzaron de forma sutil. Primero, el sheriff Miller la visitó. Era un hombre corpulento, con la barriga tensando los botones de su camisa y el rostro permanentemente enrojecido. «Hay una nueva tarifa de mercado», anunció, sin mirarla directamente, sino señalando un punto por encima de su hombro, «por los servicios de saneamiento, el doble de lo que pagabas». Ann Lee asintió, con expresión indescifrable, y pagó. La semana siguiente, hubo una queja. La señora Gable, dueña de la panadería y amiga íntima de la esposa del alcalde, afirmó que los extraños olores de la comida de Ann Lee estaban agriando su pan. Era una acusación ridícula, pero Miller la anotó diligentemente en su libro de contabilidad, quejándose de la molestia pública. Entonces comenzaron los murmullos. Rumores desagradables e insidiosos se extendieron por el pueblo. Que su comida estaba sucia,
que estaba hecha con gatos callejeros. Las mentiras estaban diseñadas para aislarla por completo, para convertir el prejuicio pasivo del pueblo en hostilidad activa. Quienes antes sentían curiosidad ahora retrocedían. Sus ya escasas ganancias se redujeron casi a la nada. A pesar de todo, Garrett permaneció allí. Se sentaba en una caja cerca de su puesto, comiendo despacio, con la mirada fija en el mercado. Era un centinela silencioso, y su presencia enfurecía a Thorne. El alcalde no podía intimidar a un hombre como Garrett con susurros ni tarifas exorbitantes. El conflicto se intensificaba, pasando de las sombras a la luz pública. Ya no se trataba de comida, se trataba de poder. Se trataba de quién tenía derecho a existir en Redemption Gulch y en qué condiciones. Ann Lee se encontró en el centro de una tormenta que no había buscado. Su pequeño puesto de comida se había convertido en un campo de batalla por el alma del pueblo. Una mañana, al llegar, encontró su mundo destruido. La estufa estaba volcada, su base de hierro agrietada y fría. Los sacos de arroz y especias habían sido abiertos a rajaduras, su preciado contenido derramado y pisoteado en la tierra, mezclado con barro y lo que parecía estiércol de caballo. Sus ollas y cuencos estaban doblados y rotos, esparcidos como juguetes olvidados. El pequeño letrero pintado a mano estaba partido en dos. Habían llegado de noche, cobardes que blandían su odio al amparo de la oscuridad. Ann Lee se quedó paralizada, sintiendo cómo el frío de la mañana se le calaba hasta los huesos. No fue solo la pérdida económica, que fue devastadora. Fue la violación. Le habían arrebatado lo único que le pertenecía, el santuario que había construido a partir de recuerdos y dolor, y lo habían profanado. El orden meticuloso de su mundo se había desmoronado, sumiéndolo en el caos. Por primera vez desde la muerte de su padre, un sollozo escapó de sus labios, un sonido crudo y desgarrador de absoluta derrota. Cayó de rodillas entre las ruinas. Su vestido azul claro manchado al instante por la inmundicia. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Habían ganado. ¿Qué sentido tenía aferrarse a un recuerdo si el mundo estaba decidido a reducirlo a polvo? El pueblo estaba despertando. La gente que iba camino al mercado aminoró la marcha, la miró fijamente y luego se apresuró a apartar la mirada. Estaban avergonzados o tal vez asustados, pero nadie le ofreció una mano. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Estaba completamente sola. Así la encontró Garrett, una figura pequeña y desolada, arrodillada entre los escombros de su vida. Se detuvo a unos metros de distancia, con el rostro impasible, pero sus ojos captaron cada detalle de la destrucción. Vio el letrero roto, el arroz podrido y las huellas en la tierra. Sabía de quién era el trabajo. Podría haber sacado su arma. Podría haber ido a la alcaldía o a la cárcel del sheriff y haber acabado con todo con la brutalidad que lo caracterizaba. Eran las viejas costumbres. Pero al mirarla, comprendió que no solucionaría nada. Solo confirmaría su creencia de que él, y por extensión ella, eran agentes de violencia y caos. En cambio, hizo algo distinto. Pasó junto a ella. Recogió una de las ollas abolladas y la llevó hasta la bomba del pueblo. Empezó a lavarla con movimientos metódicos y seguros. No habló. No ofreció condolencias. Simplemente se puso a arreglar las cosas. Ann Lee lo observó entre lágrimas, conteniendo la respiración. Ann Lee lo observaba entre lágrimas, con la respiración entrecortada. El simple acto de limpiar una olla le brindaba más consuelo que cualquier palabra. Era un acto de fe. Decía, sin palabras: «Este no es el final. Reconstruiremos». Lentamente se puso de pie, se secó el rostro con la manga y se acercó a él.
Recogió un cuenco roto y, juntos, en el silencio del amanecer, comenzaron a rescatar lo que pudieron de entre las ruinas. La dinámica entre ellos cambió. Ya no se trataba solo de un hombre comprando comida. Era una alianza, forjada en la silenciosa comprensión de una resistencia compartida. Ann Lee usó el poco dinero que le quedaba para comprar provisiones, aunque tuvo que viajar al pueblo vecino para conseguirlas, ya que el comerciante local afirmó de repente que se había quedado sin todo lo que necesitaba. Garrett cabalgaba con ella, no a su lado, sino a 100 metros de distancia, como una sombra vigilante. Con ella, no a su lado, sino a 100 metros de distancia, una sombra vigilante. De vuelta en Redemption Gulch, cambió su rutina. Ya no venía solo a almorzar. Estaba allí cuando ella se instalaba por la mañana y cuando recogía al anochecer. Se sentaba en su caja, limpiando su arma o afilando un cuchillo, sin hablar con nadie. Pero su mensaje era inequívoco. El puesto estaba bajo su protección. Esta alianza manifiesta llevó al alcalde Thorne a un nuevo nivel de furia. Sus matones no podían tocarla ahora sin enfrentarse directamente a Garrett, una perspectiva que ninguno de ellos deseaba. Thorne, un hombre que se enorgullecía de su astucia, sabía que la fuerza convertiría a Garrett en un héroe popular y un mártir. Necesitaba un arma más limpia, una que pareciera respetable. Necesitaba la ley, así que convocó una reunión de emergencia del Consejo Municipal con una gran muestra de preocupación cívica. Propuso un nuevo conjunto de ordenanzas de salud pública. Eran elaboradas y estaban llenas de lenguaje burocrático que citaba la necesidad. Para superficies de preparación de grado comercial, con control de temperatura regulado y la adquisición de todos los ingredientes de proveedores autorizados por el municipio, era, por supuesto, imposible que un pequeño vendedor ambulante cumpliera con las leyes. Estas leyes fueron diseñadas para dar una apariencia de progreso, mientras que en realidad constituían una malicia legislativa deliberada. La ordenanza fue aprobada por unanimidad. Al día siguiente, el sheriff Miller, visiblemente incómodo, le entregó a Don Lee una notificación oficial. Le daba 24 horas para cesar sus operaciones o enfrentar una multa de $100, una suma que no podía pagar en un año. El documento era una sentencia de muerte para su negocio. Todo ello envuelto en el lenguaje claro y preciso de la ley. Sostenía el papel en la mano. Los bordes afilados le parecían más cortantes que cualquier cuchillo. Habían encontrado una forma de vencerla que ni una pistola podría detener. Iban a eliminarla no con violencia, sino con un reglamento. Miró a Garrett, con los ojos oscuros por una resignación cansada. «No hay forma de luchar contra esto», dijo, con la voz apenas un susurro. «Este es un tipo de arma diferente». Garrett apartó la mirada del papel y la miró a la cara. Vio el agotamiento en ella, la sensación de estar en jaque mate en un juego cuyas reglas estaban amañadas en su contra. «Toda arma tiene una debilidad», dijo, con voz grave y grave. «La debilidad del papel es que arde. La debilidad de una mentira es la verdad». Ann Lee miró el aviso oficial que tenía en las manos. Luego a Garrett. Sus palabras, «La debilidad de una mentira es la verdad», resonaron en el espacio entre ellos. Además, durante días, se había sentido como un animal acorralado, pero algo en su tranquila confianza encendió una chispa del viejo fuego dentro de ella. Su padre no la había educado para rendirse. Le había enseñado que la dignidad era la única posesión que nadie podía quitar, a menos que uno la entregara. No lo iba a entregar. «Quieren que desaparezca en silencio», dijo, con la voz cada vez más firme. «No me quedaré callada». Un plan empezó a gestarse. No un plan de argumentos legales ni de resquicios jurídicos,
sino uno basado en su propia esencia. Iría al ayuntamiento, no para suplicar, sino para testificar. Utilizaría su propio escenario para contar su historia. A la mañana siguiente, no montó su puesto de venta. En cambio, se puso a cocinar con un único propósito. Eligió sus ingredientes con el cuidado de un artista que selecciona sus pinturas. Prepararía un solo plato. Una sencilla sopa clara con fideos hechos a mano y un wonton perfecto flotando en el centro. Fue el primer plato que su padre le enseñó a preparar, la comida que le hizo cuando estaba enferma, aquella que, según él, podía curar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Era la esencia misma de su recuerdo. Garrett la observaba, comprendiendo que aquello era una preparación diferente para la batalla. No le dio consejos, simplemente le brindó su apoyo. Él sacaba agua fresca de la bomba, mantenía el fuego de su pequeña estufa encendido y caliente. Su presencia era una silenciosa afirmación de su valentía. Cuando la gente del mercado pasaba, les intrigaba que no estuviera vendiendo nada. La mirada serena y firme de Garrett bastaba para que siguieran su camino. El aire alrededor de su pequeño puesto se convirtió en un remanso de intensa concentración, un espacio sagrado en medio de la hostilidad de la ciudad. Mientras trabajaba, sintió una profunda calma. Ya no cocinaba por supervivencia ni por rebeldía. Cocinaba como un acto de recuerdo. Cada pliegue de la masa de wonton era una plegaria. El estiramiento de la masa de fideos era un testimonio de la fortaleza heredada. El caldo claro y fragante era la esencia de su historia, reducida a su forma más pura. Al caer la tarde, había preparado un solo y hermoso tazón. Era todo lo que tenía que decir, todo lo que era, contenido en una simple pieza de porcelana. Miró a Garrett y asintió. Estaba lista. Él se puso de pie, con la mano apoyada de forma natural sobre el cuero desgastado de su cinturón de pistola, un gesto tan inconsciente como respirar. «Vámonos», dijo. «Hagamos que prueben la verdad». Caminaron juntos hacia el ayuntamiento, Ann Lee portando el cuenco con ambas manos, como si fuera una ofrenda. El sol poniente proyectaba sus largas sombras ante ellos, dos figuras solitarias que se dirigían hacia un enfrentamiento que lo decidiría todo. El ayuntamiento estaba abarrotado, el aire impregnado del olor a cuerpos sin lavar, tabaco barato y autosuficiencia moral. El alcalde Thorne estaba al frente, con el pecho inflado, disfrutando de su momento de triunfo. Habló de progreso, de valores, de proteger a la buena gente de Redemption Gulch de elementos desconocidos. Sus palabras fueron una lección magistral de intolerancia cortés, disfrazando su prejuicio con la bandera del deber cívico. Nunca mencionó a Dawn Lee por su nombre, refiriéndose a ella únicamente como la vendedora sin licencia o la causante de la queja sanitaria. Al terminar, solicitó una votación final para que la ordenanza se convirtiera en permanente y autorizara al sheriff a cobrar la multa. ¿Alguien desea intervenir sobre el asunto?, preguntó, siendo la pregunta puramente retórica. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Entonces, una voz, suave pero clara, rompió el murmullo de la multitud. «Sí, acepto. Multitud. Sí, acepto». Ann Lee caminó hacia el frente de la sala, con Garrett siguiéndola como una sombra. Una oleada de sorpresa recorrió el pasillo. Colocó el tazón de sopa sobre la mesa frente al concejal. El vapor fragante se elevó, contrastando fuertemente con el aire viciado de la sala. No miró a Thorne. Observó los rostros entre la multitud, el panadero, el herrero, los rancheros, las mujeres que habían murmurado sobre ella. «Me llamo Ann Lee», comenzó con voz firme. «Mi padre era cocinero. Creía que la comida no era solo para el cuerpo, sino también para la memoria.
Me enseñó que cada plato cuenta una historia. Esta historia, dijo, señalando el cuenco, trata sobre su hogar. Trata sobre su amor por su hija. Es lo primero que me enseñó y lo último que conservo de él. Hizo una pausa, dejando que el silencio se cerniera en el aire. Hablas de reglas e higiene. Yo hablo de honor. Hablas de lo que es limpio. Yo hablo de lo que es verdadero. Dices que mi comida es extraña. No es extraña. Es solo un recuerdo de otro lugar. ¿Es este pueblo tan pequeño que no tiene espacio para un recuerdo que no es suyo? ¿Tan pequeño que no tiene espacio para un recuerdo que no es suyo? Entonces Garrett dio un paso al frente. No alzó la voz. No profirió ninguna amenaza. Simplemente habló, y la sala contuvo la respiración para escuchar. He comido en restaurantes elegantes en San Luis, y he comido galletas duras en el camino. Sé lo que es la buena comida, y sé lo que es el veneno, dijo, fijando la mirada en las espinas. El veneno no está en un plato de sopa. El veneno está en las mentiras que se cuentan para sentirse poderosos. Está en el miedo que usan para controlar a sus vecinos. Miró a Ann Lee y luego al consejo. Sus siguientes palabras cayeron en el silencio atónito como piedras en un pozo profundo. Esta mujer tiene más honor y decencia que cualquiera de ustedes. Ha construido una vida con nada más que sus propias manos y el recuerdo de su padre, y ustedes quieren destruirla porque le temen a algo nuevo. Dejó que esas palabras calaran hondo. Luego asestó el golpe final e impactante. Para asegurar que tenga la protección y el prestigio que le corresponde en este pueblo, pido su mano en matrimonio. La propuesta quedó suspendida en el aire, una declaración imposible y electrizante que rompió el tenso equilibrio de la sala. No era una declaración de amor. Era una jugada maestra estratégica, un movimiento en un tablero de ajedrez del que el alcalde ni siquiera sabía que estaban jugando. El matrimonio, en ese momento y lugar, era una fortaleza. Como esposa de Garrett, Ann Lee obtendría un estatus legal y social que ella, como mujer extranjera soltera, jamás podría alcanzar por sí sola. Un ataque contra ella se convertiría en un ataque contra él, y nadie en esa sala era tan tonto como para desear eso. El rostro de Thorne pasó de una satisfacción complaciente a una máscara de incredulidad boquiabierta. Había sido superado, no con la fuerza, sino con un pilar fundamental de la sociedad que él mismo defendía. Balbuceó buscando una respuesta, pero no encontró ninguna. La multitud era un mar de rostros atónitos. Habían venido para una humillación pública, una simple ejecución administrativa. Ahora eran testigos de algo mucho más complejo y profundo. Vieron a un pistolero, un hombre definido por la violencia. Utilizaba la más civilizada de las instituciones, el matrimonio, como su arma predilecta. Y vieron a un discreto cocinero extranjero que, contra todo pronóstico, se había ganado la lealtad del hombre más peligroso del pueblo. Los concejales se miraron entre sí, luego a Thorne, y después a la mirada fija e inmutable de Garrett. La ordenanza, momentos antes de un desenlace inevitable, ahora parecía insignificante e irrelevante. El sheriff Miller sacó lentamente el aviso oficial de su bolsillo y, con un gesto decidido, lo partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en el salón. Era el sonido del poder de Thorne desmoronándose. El hechizo se había roto. Ann Lee no había mirado a Garrett cuando habló. Mantuvo la vista fija en la multitud, con la postura erguida. Comprendió lo que estaba haciendo. No fue un gesto de pasión, sino de profundo respeto. Le ofrecía su nombre, su protección, lo único valioso que poseía,
para que ella conservara lo suyo. Ella lo miró a los ojos y, en un intercambio silencioso, sellaron un acuerdo. Se formalizó una alianza. Ya habría tiempo después para comprender su significado. Por ahora, bastaba. Se dieron la vuelta y salieron del ayuntamiento, dejando tras de sí un murmullo y una confusión generalizados. No miraron atrás. Caminaron hacia el crepúsculo. El cielo se teñía de púrpura y naranja. La batalla del día no se ganó con una explosión, sino con un plato de sopa y una pregunta increíble. El aire exterior era puro, libre del juicio sofocante del salón, pues el primer soplo de una vida nueva e incierta. Su vida juntos no comenzó en una iglesia, sino en su puesto a la mañana siguiente. El aire exterior era puro, libre del juicio sofocante del salón. Fue un encuentro extraño y silencioso. Él la ayudó a instalarse, con movimientos precisos y eficientes. Ella cocinaba, y los rituales familiares la anclaban a la nueva realidad. El pueblo los observaba, por supuesto, con miradas ahora teñidas de un respeto desconcertado. La historia de la reunión en el ayuntamiento se había convertido en leyenda instantánea. Ann Lee ya no era solo la extranjera. Era la mujer que se había enfrentado al alcalde y había vencido al pistolero. Su puesto, otrora símbolo de su aislamiento, era ahora el corazón de una silenciosa rebelión. La gente empezó a llegar. Al principio, solo eran los curiosos, los lo suficientemente valientes como para desafiar el antiguo orden social del pueblo. Un minero, con el rostro aún manchado de polvo de carbón, compró un tazón y se lo comió de pie, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante el sabor. Unas cuantas mujeres, hartas de la esposa de Thorne y su tiranía social, lo siguieron. Cada transacción era una pequeña victoria, un voto silencioso a favor de un pueblo diferente. Garrett nunca dijo, «Ya te lo dije». Simplemente ocupó su lugar habitual en la caja, un socio silencioso en su creciente empresa. Pasaban las tardes en una pequeña cabaña que él alquilaba a las afueras del pueblo. Eran dos personas solitarias que compartían un espacio. El silencio entre ellos no estaba cargado de incomodidad, sino de una cómoda comprensión tácita. Él limpiaba sus armas mientras ella planeaba meticulosamente el menú del día siguiente. Existía una tensión latente, una conciencia de la imagen que el mundo tenía de ellos como hombres, pero ésta seguía siendo secundaria frente a su propósito común. La suya fue una alianza nacida de la necesidad y la admiración mutua. ¿Alguna vez has tenido que construir un hogar con un desconocido? No una casa de madera y clavos, sino un hogar de confianza. Un refugio construido a partir de la comprensión compartida de un enemigo común. Es algo frágil y complejo. El amor puede florecer allí, o puede que no. Pero el respeto, una vez ganado en el fragor de una batalla compartida, es un fundamento tan sólido como la roca. Ann Lee conservaba su dignidad. Garrett había encontrado una paz que no sabía que buscaba. Redemption Gulch seguía siendo un lugar hostil, y el alcalde Thorne era una serpiente, no un lobo. Su derrota solo lo había vuelto más venenoso, más paciente. El futuro era incierto, pero mientras Ann Lee atendía a otro cliente, colocando en sus manos un cuenco con el recuerdo de su padre, supo que ya no estaba sola. Había encontrado su lugar, no adaptándose a las circunstancias, sino obligando al mundo a hacerle un hueco. Y había aprendido la verdad más dura de todas. A veces, la única manera de proteger el espíritu es estar dispuesto a compartirlo, incluso con un mundo que quizás no lo merezca. ¿Qué sabor tiene tu propia memoria y en quién confiarías para que la probara?